¿Qué hace esta inteligencia artificial que hemos venido hablando? ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la tecnología que está detrás de esto? Esto básicamente trabaja con bases de datos. Esas bases de datos permiten a ciertos algoritmos calcular posibles respuestas en base justamente a esos datos. Entonces podríamos decir que ellas están tratando de aprender, de razonar, que es algo que ya está comenzando a ocurrir, y a tomar incluso decisiones por su propia cuenta. Y si hacemos una comparación, podríamos decir que el Big Data es como la gasolina y estas GPU son el motor. Una no funciona sin la otra y si no existiera una y la otra, no podríamos tener la IA que tenemos hoy. Es muy importante que tengamos eso claro porque hay mucha gente pensando que esta IA viene a por mí, me va a quitar el trabajo y no es así. ¿Okay? La IA generativa puede complementar lo que estamos haciendo hoy. Queremos darles la bienvenida, decirles que estamos aquí para ustedes y que nos encanta abrir este espacio para todos ustedes. Hoy tenemos un invitado grandioso, un invitado que nos ha llenado de mucha alegría porque nos ha enseñado desde que estamos en este proceso de esta masterclass. Nuestro querido Wilmar Tarazona. Wilmar es un comunicador social de más de 20 años de experiencia, que tiene no solamente experiencia en el área de inteligencia artificial, sino es multifacético y trabaja en marketing y hace muchas cosas. Pero la inteligencia artificial cautivó su vida, lo llenó de emoción. Y no solamente conoce las herramientas, los procedimientos y todo lo que hay que hacer y que nos quiere enseñar en esta masterclass, sino ese conocimiento lo ha enamorado y lo ha convertido en ese especialista que hoy les presentamos a ustedes. Además de esto, esta clase o esta masterclass espera incentivar en ustedes esa necesidad de ese conocimiento y de esa formación. Nosotros en Descobar tenemos la posibilidad cierta de ofrecer un número importante de formaciones gratuitas, ojo con esto, gratuitas en nuestro canal de YouTube, para que eso sea el abreboca a formaciones que vayan un poco más allá y que sean hechas a la medida de las empresas que así lo soliciten. Entonces no quiero hacer esto más largo, darles la bienvenida, decirles que esta es su casa e invitar a nuestro querido Wilmar Tarazona al inicio de la clase. Muchísimas gracias y muy buen día. Bueno, yo tengo tiempo. Gracias. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, hoy vamos a hablar de inteligencia artificial, pero generativa. Y ya van a ver por qué hago el pero, porque hay muchos detallitos que vamos a ir viendo en este camino para entender si esta nueva tecnología, no herramienta, y ya van a ver por qué no le llamo herramienta sino tecnología, se puede realmente convertir en un aliado y no en un enemigo. Pero bueno, lo vamos a dilucidar hoy aquí entre todos. Si alguien tiene alguna pregunta, puede aprovechar, lo van anotando por allí. Al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a dividir esta presentación en 3 bloques. En este primer bloque vamos a hablar un poco de qué es la IA, entender un poco de qué se trata, los conceptos básicos, de dónde salió esto. Luego vamos a hablar un poco de las funcionalidades justamente de esta inteligencia artificial generativa que les comentaba. Y la tercera parte vamos a meternos en algo que la mayoría de las empresas están buscando, que es el tema de la automatización. ¿Okay? Y por supuesto vamos a ver algunos ejemplos prácticos de cómo se ejecuta eso en la realidad. ¿Bien? Bueno, primero hay que entender la definición de inteligencia artificial desde el punto de vista macro y entender que esto no es nuevo. Esto comenzó de hecho como una consecuencia directa de la Segunda Guerra Mundial, con un señor llamado Alan Turing, pero el señor Marvin Minsky, que en el 56 fue el primero que definió la IA, y lo definió como una ciencia, y es la ciencia de lograr que las máquinas hagan lo que solo podrían hacer los humanos. ¿Okay? Todo lo que van a ver en esta presentación está hecho con inteligencia artificial, y lo van a ir notando progresivamente, incluida a nuestra amiga Wonder Woman que vemos ahí. Por supuesto, esto ha abierto la puerta a esta inteligencia artificial cuando comenzó a existir, digamos, como esa ciencia. Se vio como una rama de la ingeniería, por supuesto, la ingeniería de computación como tal, ¿no? Que ya sabemos que existe la ingeniería computacional, por supuesto la robótica y la inteligencia artificial. Son 3 ramas que viven y padecen en conjunto toda su historia, realmente vienen juntas desde el principio, ¿no?
Pero entonces, claro, ¿qué hace esta inteligencia artificial que hemos venido hablando? ¿Qué hace? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la tecnología que está detrás de esto? Esto básicamente trabaja con bases de datos. Esas bases de datos permiten a ciertos algoritmos calcular posibles respuestas en base justamente a esos datos. Entonces podríamos decir que ellas están tratando de aprender, de razonar, que es algo que ya está comenzando a ocurrir, y a tomar incluso decisiones por su propia cuenta. Y esto obviamente abre la puerta a muchas cosas que vamos a ver más adelante. Además, por supuesto, es un avance importante el desarrollo de los LLM, que ya lo vamos a ver, que son estos chatbots que ustedes ya seguramente habrán escuchado por allí, ChatGPT, Gemini, Cloud, Copilot, etcétera, ¿no? Que justamente, bueno, han venido a cambiar un poco el juego de cómo se desarrollaba la IA. Ahora bien, como les decía, esto no es nuevo, esto comenzó justamente después de la Segunda Guerra Mundial a desarrollarse como un área de investigación, y el mismo Alan Turing, que era básicamente un matemático británico, estableció algo llamado el test de Turing, que es el que vemos aquí en pantalla, que básicamente contiene, y eso fue en los 50, cuando Alan Turing estableció este tipo de test, donde básicamente teníamos un interrogador que trataba de hacer la misma pregunta a una persona, a un humano como tal, y otra a una computadora, que era obviamente manejada por un humano. Bien, ese test, la idea era que ese interrogador pudiera descubrir, porque tenía de hecho una pared al frente, quién era el que respondía, si era el humano o era el robot, ¿no? Esto estuvo vigente hasta el año 2022, cuando el señor ChatGPT, versión 3.5, logró acabar con ese mito de Alan Turing y del test de Turing, siendo, bueno, básicamente indescifrable entre si es humano o es un robot, ¿no? Entonces, obviamente, esto abrió la puerta a la industrialización. Bien, el que se le acuñó al término realmente fue este señor en 1956, John McCurry, también este es estadounidense, que lo definió como el término que ya les había contado en el 56. Ahora bien, si vamos un poquito con el recorrido, durante los 80, que fue hasta ese punto, desde los 50 hasta los 80, era un proceso mucho más catedrático, militar, estaba dentro de las universidades, pero no era masivo, ¿bien? Hasta que en ese lapso de tiempo, en los 80, comenzaron a desarrollarse de alguna manera algoritmos que permitían que pudiéramos levantar mucha data, ¿ok?, para dársela a una computadora, ¿bien? Eso comenzó a alimentar al Internet como lo conocemos. De hecho, recordemos que la masificación del Internet ocurre en los 90, ¿bien? Mientras que en los 80 aparecieron las primeras computadoras personales, como Apple, etcétera, ¿no? Entonces, ese surgimiento de la IA generativa, como la conocemos hoy, realmente comenzó en los 80, ¿bien? Gracias a esa carga masiva de datos en este caso, a la nube. Pero el punto de inflexión ocurrió en el 97, cuando el señor Garry Kasparov, campeón mundial de ajedrez, el fatídico 11 de mayo para él, de 1997, perdió con una computadora llamada Deep Blue, que básicamente era una inteligencia artificial que jugaba ajedrez y le ganó al campeón mundial de ajedrez. Imagínense eso, ¿no? Esto abrió la puerta a la industrialización. Las grandes marcas del mundo, grandes tecnológicas como el propio Apple, Microsoft, etcétera, se dieron cuenta que había una oportunidad de negocio y para desarrollar esto en el futuro, ¿no? Tomó mucho tiempo, digamos, el proceso de industrialización hasta que llegáramos al punto en que ya estamos viendo hoy, pero los primeros pasos fueron justamente a entender cómo usar esos datos. Y de ahí partió el primer concepto importante, que es la Big Data. ¿Y qué es la Big Data? No es otra cosa que esa carga de data que les decía, que ocurrió en los 80, pero ahora masificada, pero cargada en servidores específicos para entrenar a estos nuevos algoritmos, ¿no? Estamos hablando del año 2010, inicio del 2010. Eso obviamente permitió entrenar a estos modelos de inteligencia artificial que, bueno, progresivamente, en la medida que iban avanzando, conociendo sus limitaciones y sus potencialidades, por supuesto, ayudaron obviamente a mejorar el desarrollo de la inteligencia artificial como tal. Ahora bien, el otro punto importante, además de la Big Data, fueron los llamados los GPU, que ustedes seguramente quizás no conocen mucho el término, pero este término viene de los videojuegos. Es lo que permite que chips como los de NVIDIA puedan, bueno, obviamente lograr estos movimientos tan naturales dentro de un videojuego, ¿okay? Este crecimiento paralelo entre los Big Data y los GPU
permitió justamente el desarrollo de la IA como la conocemos hoy. Porque estos GPU abrieron la puerta a algo llamado Deep Learning, que básicamente era un aprendizaje más profundo de, obviamente, imagínense un videojuego, no sé si alguno jugó alguna vez, no sé, Mario Bros, por ejemplo, o Call of Duty, un poquito más para acá, ¿no? Un poquito bastante lejos, pero bueno, algo similar a esto, donde podían recrear mundos. Esa recreación de mundo, como lo vemos ahí con nuestro amigo Pikachu de Pokémon, era justamente basado en este potencial que daban los GPU para detectar patrones de movimiento de un personaje en un espacio. ¿Bien? Esto abre la puerta, obviamente, a un desarrollo y una masificación mayor de lo que conocemos hoy como inteligencia artificial generativa. ¿Bien? Ahora bien, fíjense, esto es básicamente, esta industrialización ocurre justamente por estos dos componentes. Y si hacemos una comparación, podríamos decir que el Big Data es como la gasolina y estas GPU son el motor. Una no funciona sin la otra y si no existiera una y la otra, no podríamos tener la IA que tenemos hoy. ¿Bien? Esta IA comienza también en los años 2010 en adelante con este proceso, sí, el proceso de industrialización, y aparecen las primeras llamadas redes neuronales artificiales. Estas redes neuronales quizás son, digamos, una representación obviamente sintética de cómo funciona el cerebro humano. En el cerebro humano que tenemos unas neuronas que cuando se conectan hacen un proceso de sinapsis y emiten una idea, ¿verdad? Bueno, estos hacen exactamente lo mismo o intentan asimilarse al humano, ¿no? Entonces, claro, tú tienes una entrada que es básicamente cuando tú haces una consulta a una IA, él va a unos nodos ocultos, que es donde hace la magia realmente, que es cuando este poder de cómputo puede comparar un dato con otro para poder llegar a una respuesta, y por supuesto una salida o un input, que es básicamente lo que ustedes pueden leer cuando una IA responde. Bien, entonces esta red neuronal está progresivamente avanzando, porque en la medida en que también aumenta la tecnología, aumenta la calidad de la velocidad de la información y por supuesto es más complejo porque tenemos más datos y cada vez mayores retos tecnológicos, bueno, esto se va ampliando a esta pequeña ramificación que vemos allí, ahora mismo es gigantesca. Bien, entonces en el 2017 aparece un término llamado Transformer, que ya les voy a explicar un poco de qué se trata, y abre la puerta a los llamados LLM. En inglés es algo así como, en español, modelos de lenguaje largo, en español es Long Language Model, que son estos modelos que permiten interpretar muchos datos al mismo tiempo. Cada vez que tú haces una consulta, él va contra su base de datos, toma las posibles respuestas y puede tomar un resultado, arrojar un resultado. Bien, pero bueno, obviamente eso se encarga, básicamente estos LLM están aprendiendo a predecir los resultados. Bien, y obviamente en base a algo llamado contexto. Cada vez que nosotros consultamos a una IA, y por eso, por ejemplo, cuando ustedes le preguntan algo a, no sé, Google Translator, y él hace una traducción literal, que normalmente está mal, pero le hacen la misma pregunta a ChatGPT, y ChatGPT le dice, sí, perfecto, te lo pongo en inglés como tú quieras. Y tal cual te lo da exactamente. ¿Por qué? Porque entiende el contexto. ¿Okay? Eso es una característica de los LLM, que son estos chatbots que ustedes conocen. Bien. Entonces, claro, además, los LLM, de alguna manera, la gente cree o puede creer que están razonando, pero realmente no es un razonamiento como el humano. Lo que está ocurriendo es básicamente un cálculo de probabilidades. ¿Okay? Aunque en esas probabilidades podría inventar o no. ¿Por qué? Porque si yo tengo los datos malos, si yo tengo los datos que tengo precargados en ese preentrenamiento que hicieron los ingenieros de sistema, puede haber un dato equivocado, por ejemplo, la llegada a la Luna, ¿no? Donde tú digas, bueno, consultas cuándo llegó el hombre a la Luna y te diga de vuelta, fue en el 52. Y tú dices, bueno, espérate, eso no fue ese año. Pero ¿qué pasa? Si tiene la data incorrecta, él puede, en ese proceso de traer la data de vuelta, equivocarse. Pero no es porque quiera equivocarse, sino porque el dato está mal. Bien, entonces aquí el error es más humano que otra cosa, de quien cargó la data. Bien, por eso se equivocan las IA. Entonces esa alucinación está allí, es parte del juego. De hecho, Sam Altman, que es el CEO de OpenAI, ya lo he dicho varias veces, que la alucinación está hecha ahí a propósito, para obligar al humano a que piense. Porque en el momento que dejemos de pensar, a que mate, ¿no? Bien, ahora bien, estos LLM son como un lorito, básicamente. Pueden hablar con fluidez, porque bueno, han leído mucho, tienen mucha data cargada, pero no necesariamente entienden lo que dice. Bien,
Haciendo un símil, por ejemplo, con el caso de Google. Cuando ustedes están buscando algo en Google, ¿qué ocurre en Google? Ustedes ponen una palabra clave, él va contra la data que tiene, hace match de palabra y viene de vuelta. Pero ¿siempre el resultado es preciso? No, sabemos que no es así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es match de palabras. Ahora, los LLMs no solamente hacen el match, sino que intentan entender el contexto. Pero si los datos que tienen están malos, el contexto también va a estar mal. ¿Lo ven? Entonces aquí tiene que ver mucho el humano, el quién cargó la data, ¿no? Ahora bien, ya en el 2024 aparecen los primeros modelos de razonamiento, los llamados modelos razonadores, en diciembre más o menos, realmente se explotó en enero de este año, pero ya había ocurrido en diciembre del 2024 con la versión razonadora llamada R1 de DeepSeek, ¿no? Que es esta IA china, ¿no? Que ustedes ya seguramente habrán escuchado. Estos modelos combinan no solamente entonces ese lenguaje a través de lo que ya tenían dentro de su base de datos, sino que a su vez están tratando de pensar paso a paso, como hacemos los humanos. Cuando estamos, por ejemplo, haciendo un proyecto y ustedes quieren irse a Margarita de viaje, no se montan en el avión y ya, ¿verdad? Hay una serie de pasos que hay que cumplir, ¿bien? Bueno, averiguar precios, comprar el pasaje, arreglar la maleta, coordinar quién te va a llevar al aeropuerto, la hora, etcétera, ¿no? Todos esos pasos, estos modelos razonadores son capaces de pensarlos, como les decía, pensarlos. Pero ¿qué realmente está ocurriendo de fondo? Están hilando en función del contexto. ¿Lo ven? No es que estén pensando realmente, ¿bien? Emulan el pensamiento humano, pero no están pensando como humanos, ¿bien? Es muy importante que tengamos eso claro porque hay mucha gente pensando que esta IA viene a por mí, me va a quitar el trabajo, y no es así, ¿ok? La IA generativa puede complementar lo que estamos haciendo hoy, ¿bien? También entre los modelos razonadores hay un cambio importante sobre el tema del lenguaje desde el punto de vista matemático, porque pueden entender mejor los números. Para las empresas esto es maravilloso, porque obviamente yo puedo pedirle a una IA, obviamente las versiones de paga mejor, ¿okay? Como Cloud, el propio Gemini o el propio ChatGPT, que me analice data, y estamos hablando de data de, por ejemplo, análisis financiero, que son cosas mucho más complejas. Puede hacerlo y lo hace bien, pero para poderlo hacer, ¿qué necesita? Datos. Y además de los datos, una instrucción clara, tal cual como lo hacemos los humanos. Cuando ustedes contratan a alguien, sea quien sea, en el cargo que sea, ustedes le explican qué tiene que hacer, ¿verdad? Bueno, esto es exactamente igual. De hecho, es tan igual que hablamos igual. Hablamos de forma natural, es un lenguaje natural. Y eso es una de las cosas que hay que romper un poco, el mito. Porque hay mucha gente pensando que cuando le hablo a la IA tengo que hablarle fuerte, ¿no? Y además tengo que hablarle con palabras claves y ya. Y no es eso. Lo que debe ocurrir realmente es un lenguaje totalmente natural, porque además están condicionados estos patrones o estos modelos, están condicionados al comportamiento humano. Los modelos razonadores son capaces de entender, y ya ocurrió hace un par de semanas, creo que fue el propio ChatGPT, que a una persona lo estaba entrenando en un tipo de comportamiento hasta que el propio ChatGPT le dijo, ok, ya va, pero tú lo que me estás diciendo está malo, porque todo lo que tú me habías puesto en contexto de lo que se hace mal, está incluido lo que tú me estás diciendo que haga ahora. Es decir, es capaz de discernir de alguna manera si tiene los datos, pero si no los tiene, no. Bien, cosa que los humanos, bueno, obviamente tenemos ventaja. Ok, entonces obviamente pueden hacer tareas mucho más complejas, pero obviamente son más lentos, más costosos estos temas razonadores que ya conocemos, ¿no? Entonces, claro, veamos este otro ejemplo, por ejemplo, el caso de los estudiantes. Es, por ejemplo, no solo repite lo que leyó, ¿no? El estudiante no solo lo repite, sino que se detiene a pensar. Este modelo razonador piensa, se detiene, trata de resolverlo y además trata de explicarlo para que el humano lo entienda en su propio contexto. ¿Bien? La guerra de la inteligencia artificial general, que es el siguiente camino, el siguiente paso en la evolución de la inteligencia artificial, seguramente la habrán escuchado por allí, por el tema del símil que están haciendo con Terminator, ¿no? Donde hay un robot que toma decisiones y puede decir, eliminar a Sarah Connor y hago lo que tenga que hacer, ¿no? Hacia allá va la industrialización de la inteligencia artificial para automatizar tareas de alguna manera y que los robots puedan tener un tema de toma de decisiones. Estos señores que vemos ahí en pantalla
Darío Amodei, está el propio Elon Musk, el propio Sam Altman, Bill Gates de Microsoft, han abierto obviamente esta batalla por el poder de alguna forma de los datos, el control de los datos. Y aquí hay una ventaja importante. ¿Quién creen ustedes que tiene la ventaja? El que tiene los datos. ¿Y quién es? Google. Google. Por eso DeepMind tiene una ventaja competitiva importante, aunque obviamente hay grandes advertencias como las propias de Sam Altman que les decía, donde está diciendo, epa, la humanidad tiene que entender que tiene que replantear sus propósitos de vida. ¿Okay? Aquí tiene que haber incluso un cambio de pensamiento, un cambio de actitud ante la realidad. Ya no es simplemente hacer una tarea mecánica, sino entrenar a una IA para que haga esa tarea mecánica y yo poder pensar mejor, ¿sí? Desarrollar mejor las ideas. Y de eso se trata. Sam Altman lo ha dicho muchas veces, también lo ha dicho que alucinan, como les comentaba al comienzo, pero también hay otros como Elon Musk que dice, espérate, esto podría ser peligroso, ¿no? En la medida que es peligroso, bueno, va a seguir avanzando y si nosotros los humanos no la entrenamos como debe ser y no la tomamos en serio, bueno, puede haber uno que otro humano que sí lo haga y va a tener una ventaja competitiva con el resto. Y aquí hay algo muy importante que la mayoría de la gente no lo está viendo, pero se está abriendo una brecha digital muy grande, ¿okay? Entre los países desarrollados y los que no. ¿Okay? ¿Por qué? Por el acceso a la tecnología. Bien, recordemos que estas versiones de pago, aunque en este momento son relativamente accesibles, ¿okay? Aunque ya, por ejemplo, la versión de Grok, que es la versión de Elon Musk, ya está hablando de $350, una suscripción mensual, ¿okay? Esto va a seguir escalando y obviamente se va a ir metiendo progresivamente en cada una de las empresas. Entonces hay que entender eso que está cambiando desde adentro las empresas. Bien, ahora hay que entender un poquito también quién es quién. Y en el quién es quién, sabemos que está Microsoft ahí. Microsoft tiene a su vez algo llamado Windows, que ustedes conocen de toda la vida, y que además tiene algo que los demás no tienen, acceso directo a las empresas, ¿o no? Los sistemas operativos dentro de las empresas, ¿cuál es? Microsoft con Windows. ¿Okay? Ellos tienen su modelo llamado Copilot, que está alimentado a su vez por OpenAI, es decir, es la tecnología de ChatGPT. Bien, en este momento hay un proceso de industrialización de Copilot a través de Windows 11, que bueno, va un poco lento para lo que quiere Microsoft. Bien, también está el caso Gemini. Gemini, que es el entorno Google, tiene muchas herramientas. Cada una hace cosas diferentes. Géminis no es solo lo que ustedes conocen quizás en el teléfono o lo que han visto alguna vez en la propia, digamos, interfaz de Gemini en Internet, sino que además tiene otras herramientas como Google AI Studios, como el propio Notebook, que tiene una cantidad de funcionalidades que aumentan y mejoran la experiencia humana en este caso. También están otros casos como el propio ChatGPT, que ya sabemos que está dentro, financiado también de alguna manera por Microsoft. Está Grok, que ya sabemos es la de Elon Musk a través de X. Cloud, que está financiada por nada más y nada menos que Amazon, con una outsourcing llamada Anthropic. Y por ejemplo Llama 3.3, que es la de nuestro amigo Meta, ya ustedes la ven todos los días dentro de Instagram, por ejemplo. No es magia eso de estoy hablando con mi mamá de una pizza y cuando voy a Instagram me salen pizzas, ¿no? No, es que están cruzando datos, ¿ok? Eso lo hace Llama 3.3. Y bueno, ya sabemos a Cuben y DeepSeek, que son la versión de China. Pero esto es cada día más grande, ¿no? Si estamos hablando solo de modelos de lenguaje, como les decía, esto es LLM, hay muchas otras funcionalidades como de creación de imagen, de video, de audio, de avatar, presentaciones, de automatización. Bien, vamos a ver algunas acá. Este señor, y creo que es uno de los gurús en la actualidad del tema de la inteligencia artificial en cualquier idioma, se llama Kai-Fu Lee, es un taiwanés, que a su vez era profesor de primaria, pero él se especializó en temas tecnológicos. Y él dice que para poder trabajar con la IA generativa, específicamente, deberíamos pasar por estos tres procesos. Uno, activar la curiosidad, es decir, vencer el miedo a la tecnología. Si le tenemos miedo a aprender la computadora, la vamos a pasar mal, ¿verdad? Y ojo, pasa. Yo que trabajo con estudiantes de bachillerato, de universitario, me ha pasado que, profe, no sé aprender la computadora. O sea, si estamos hablando de muchachos que en teoría son digitales nativos y pasan por eso, imagínense los adultos de generaciones más arriba, ¿no? Los baby boomers, por ejemplo. ¿Bien? Entonces hay que activar la curiosidad. La otra es la creatividad. Activar la creatividad en función de ¿qué? De lo que ya conocemos, de lo que sabemos, de cómo nos, digamos, trabajamos en la realidad.
Y esa creatividad es intrínsecamente humana, no es algo que podemos transmutar a una computadora, por ahora, ¿no? Y por supuesto, eso nos debería llevar a algo llamado pensamiento crítico, que no es otra cosa el poder de discernir. El sentido común, que hemos hablado siempre. Hay que rescatar el sentido común. El más común de los sentidos se ha ido perdiendo, porque el humano ha estado comenzando a pensar de forma automática y no se está dando cuenta de su propio entorno.